Muy bien, Zaqueo, Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Haciendo una comparación natural, vemos un personaje llamado Zaqueo, que es de estatura baja, era publicano, un cobrador de impuestos. En otros términos, una persona rechazada por muchos, ya que obraba injustamente. Estamos viendo un tipo de persona que no era cualquiera. Zaqueo era una persona que era un publicano, y todos los judíos odiaban a los publicanos, porque sabían que el publicano era una persona que estaba siempre en la corrupción, de forma constante. Esa era su vida. Y por eso llegaron a tener muchas riquezas. Y aquí vemos este tipo de persona en Zaqueo. Una persona que era un publicano, que era inmensamente rico. Inmensamente rico. Pero este mismo publicano era príncipe, es decir, como decir el jefe o aquel que los gobernaba a todos los otros publicanos, a todos aquellos cobradores de impuestos, si usted quiere entenderlo. Esta persona era muy conocido por todos los de la ciudad, por todos los de su pueblo. Y más aún, los respetaban. Por lo que tenía autoridad. Entonces, hermana, estamos hablando de una persona, como el mundo les dice, no era cualquier tipo. Era un hombre, entre comillas, que ha llegado al éxito, ha alcanzado el éxito alto. Llegó a ser muy rico. Muy rico. Un hombre que tenía también control y dominio de las personas. Era respetado tanto por los judíos como por los romanos. Y también tenía muchas riquezas, muchos bienes. Por eso, muchas veces las personas también se encuentran en esta situación. Buscan siempre alcanzar el éxito. Llegan a alcanzar el éxito, a llegar a ser, por decir, el primero en ese lugar. Lo mismo sucede en las profesiones, lo mismo sucede en las familias. Lo mismo sucede en la sociedad, en las zonas, en los barrios. Siempre existe alguien que es mucho más, entre comillas, económicamente más alto, o en sabiduría, o en conocimiento, o en cualquier otra cosa, que lo alcance como lo alcance. Lo alcance, digamos, siguiendo una línea o pisando a la gente, como se dice en otros términos, pero el objetivo es alcanzar el éxito. Ese es el objetivo.
Entonces, esa es la persona que nos da un gráfico cuando leemos nosotros Lucas capítulo 19 del verso 1 al 10. Y eso usted tiene que tenerlo muy bien en cuenta. Todos, por eso decimos, haciendo una comparación natural, vemos un personaje llamado Zaqueo, que es de estatura baja, era publicano, un cobrador de impuestos. En otros términos, una persona rechazada por muchos, ya que obraba injustamente. Zaqueo, al ser bajo de estatura, tenía la limitación de aproximarse a Jesús. Miren, hermanos, ante toda esa situación, por decir, oh, es una persona próspera, tenía una limitación. Es decir, cualquier ser humano que supuestamente alcance al éxito, a la cúspide, como dicen, a ser el orgullo de su familia o el orgullo a nivel nacional, a llegar al prestigio elevado, llegan a tener una limitación. Pero también Zaqueo tenía una característica. Quería conocer a Jesús. Él quería conocer a Jesús. Oiga, esto sucedió en la ciudad de Jericó, que está al este de Jerusalén, a 32 kilómetros. Es decir, era la ciudad de Jericó que les decían la ciudad de las palmas o palmeras, si usted quiere entenderlo, donde era una ciudad de tránsito. Al ser una ciudad de tránsito, imagínese usted el comercio constante. Y este hombre, Zaqueo, se enteró de que Jesús estaba viniendo, ingresando, pasando por Jericó. Y él quería conocerlo. Quería verlo. Pero por su estatura que tenía él, no podía lograr verlo. Por eso es su limitación de aproximarse a Jesús. De la misma manera, las personas que pecan constantemente tienen esa limitación de acercarse a Jesús, porque consideran que sus pecados son tan grandes y muchos que no le permiten ir donde Jesús a pedir perdón. ¿Está entendiendo? Las personas que supuestamente alcanzaron la cúspide tienen una limitación. Y la limitación es acercarse a Jesús. No saben cómo acercarse a Jesús. Es decir, esas personas han analizado su situación, han visto perfectamente que eran pecadores. Ellos sentían que las cosas que hacían eran incorrectas, pero lo volvían a hacer. Volvían a pecar. Por eso esa limitación de acercarse a Jesús, porque consideraban que sus pecados son tan grandes y muchos que no le permiten ir donde Jesús a pedir perdón. Hay muchas personas, sean varones, sean mujeres, que tienen esa limitación. Se autolimitan y dicen, ¿cómo yo me puedo acercar a Jesús
si yo soy un pecador? Hago esto, es decir, todas las barbaridades puede nombrarlas, todo lo malo, de tal manera que se siente limitado a arrepentirse, porque supuestamente por los grandes pecados y muchos que los tiene, nadie lo puede perdonar. Por eso, todas las personas nos identificamos con Zaqueo. Empezamos nosotros, toda la humanidad se empieza a identificar con Zaqueo. ¿En qué sentido? En el sentido de reconocer que está obrando mal, que está haciendo acciones malas, está cometiendo muchos errores. Tantas enseñanzas que hemos recibido de la religiosidad que impide acercarnos a Jesús. Ponen barreras que es muy difícil estar con Dios. Miren, hermanos, la religiosidad cuando se determina es por las diferentes y la mayor cantidad que existe en el mundo de religiones. Hay tantas religiones que a las personas, cuando van y empiezan a esas religiones a ingresar, se sienten limitados para poder buscar a Jesús. Porque algunas religiones niegan a Jesús. Algunas religiones lo ignoran a Jesús. Otras religiones le dijeron, Jesús no es nada. Es decir, tantas religiones que existen en la tierra hace que las personas tengan esa limitación de acercarse a Jesús y a pedirle perdón. La religiosidad obliga a las personas que no pueden acercarse a Dios, porque tienen que hacer muchas acciones, a veces imposibles de cumplirlas, llevándolos al desánimo. Es decir, la religiosidad, los religiosos no permiten que esa persona, sea varón o mujer, busque a Jesús. Les ponen muchas situaciones. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Sí. Tienes que hacer esto. Oiga, le ponen muchas situaciones que a veces es imposible de cumplir y los lleva al desánimo. Les voy a citar uno. ¿Cómo pues tú puedes acercarte a Él si tú eres pecador? Él es santo. Para que tú te acerques, tienes que caminar de aquí para allá, por decir unos 50 kilómetros, haciendo promesas, pero antes tienes que pasar por tal. Son aspectos que la religiosidad les imponen para que no lleguen a Jesús. Luego les dicen, ¿para qué quieres ir a Jesús? ¿Para qué? Si puedes ir al fulano, es decir, a tal ídolo, sea el nombre que tenga, si Él también puede agarrar y perdonarte. La religiosidad detiene a las personas.
Es decir, el hombre cuando alcance lo que alcance, por decir en este caso a la cúspide, no puede acercarse a Jesús. Por muchas razones, por las circunstancias, por las creencias, por la sociedad misma, por las costumbres, por las tradiciones, por muchos factores que no pueden acercarse a Jesús. Y lo primero que encuentra también estas personas que quieren acercarse a Jesús son los dedos. Es decir, que lo están apuntando y le están acusando. Y le están diciendo, ¿cómo tú? Oye, tú eres inteligente. Tú eres sabio. Mira dónde has alcanzado. Lo que muchos quieren alcanzar, esa cúspide donde tú estás. ¿Cómo vas a ir ahí? ¿Cómo vas a buscar a Jesús? Los que llegan a la cúspide no es necesario de Jesús, no es necesario de Dios. La religiosidad los limita. De tal manera que las personas, algunas, se desaniman. Y el necio no permite que las personas se arrepientan. Les dicen, serás criticado duramente y serás una burla en la sociedad. Mire cómo es el necio. El necio es una persona de corazón duro, corazón de piedra. Como la palabra del Señor dice, sepulcros. Están muertos. Ese es el necio. No tiene escapatoria. Y estos son los que, fuera de la religiosidad, son estos los que ya obran de forma directa. Y les dicen que no pueden arrepentirse. Ya no es como la religiosidad que les dicen tienes que hacer esto, lo otro. Sino que el necio ya es directo. Es directo. ¿Cómo tú vas a arrepentirte? ¿Y a quién? ¿Y a quién nada menos? ¿A Jesús? Vas a ser criticado duramente. Serás una burla en la sociedad. Miren, hermano. Entiéndanlo. El necio, la necia, no son como los religiosos. El necio y la necia es directo. De una acusación ya directo vienen las palabras y los critican en gran manera. De tal manera que no les permite que se arrepientan. Pero aquella persona que toma la decisión de seguir a Jesús, el Cristo, Dios Todopoderoso, elimina estos obstáculos en su mente y se dice a sí mismo, yo debo ver a Jesús el Cristo. De tal manera que por su decisión llegan a ver a Jesús. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que de toda la humanidad, que tanta la religiosidad, más los necios, ahí también, que no permiten que las personas busquen a Jesús.
hacen que salgan avergonzados. Pero hay otros, pocos, no importa, que empiezan a buscar a Jesús y toman la decisión de eliminar esos obstáculos. Y lo primero, en la mente. Es decir, hermano, lo primero, antes de accionar, hay que limpiarse. Y decir, no, yo voy a buscar a Jesús. Para que no le vuelva otra vuelta el recuerdo de decir es que el fulano, la mengana, nos ha dicho o me ha dicho que no puedo yo arrepentirme porque voy a ser avergonzado. Por eso empiezan ellos a eliminar ese obstáculo en la mente. Y se dice a sí mismo, yo debo ver a Jesús el Cristo. De esa manera, lo mismo ocurrió con Zaqueo. Zaqueo no lo permitían la gente, la multitud que estaba alrededor de Jesús, no le permitían que él ingrese. Oiga, sabiendo que Zaqueo era príncipe de los publicanos, no le dejaban. Más aún por la estatura que él tenía, peor. Era de una estatura baja. Pero él tenía en su mente de decir, yo quiero ver a Jesús. Él quería a toda costa romper, porque ya los rompió anticipadamente, de decir me van a avergonzar, los rompió. Porque un príncipe de los publicanos, ¿cómo puede acercarse a Jesús? Oiga, era conocido por los romanos, por el imperio romano, era conocido por el Sanedrín, era conocido por los fariseos, por los escribas. Él tenía contacto con ellos. Al tomar la decisión de buscar a Jesús, le hubieran dicho, ¿qué te pasa? Por eso Zaqueo tomó la decisión, limpió su mente y dijo, yo voy a ver a Jesús. Como le impedían, él sabía perfectamente que el camino por donde caminaba Jesús tenía una sola dirección. Y él se fue corriendo a otro árbol, a un árbol, para trepar, y cuando pase por ese camino, lo va a ver a Jesús. Por eso Zaqueo corrió y se adelantó, trepando sobre un árbol para ver a Jesús. Cuando pase por ese camino, Zaqueo sabía que Jesús, el Cristo, es Dios. Miren, hermano, ¿por qué no se arrepintió? Él era judío. Él era religioso. Asistía a las sinagogas. Pero él seguía pecando. Tenía que ver a Jesús, porque él escuchó. Llegó a sus oídos que Jesús es Dios. Él sabía perfectamente
que las obras, las señales que hacía Jesús, solamente podía ser Dios, no un ser humano. Si usted lee la palabra de Dios, en el capítulo 15 de Lucas, va a encontrar igual que ahí en esa ciudad también fue curado un ciego, Bartimeo. Ahí fue curado, en la ciudad de Jericó. Es decir, Zaqueo ya lo conocía de oídas a Jesús. Ya lo conocía perfectamente y sabía que Él era Dios Todopoderoso. Por eso quería verlo a Jesús. Y tal vez hacerle una pregunta. Tuvo la paciencia de esperar que se acercase y solamente verlo. Hermano, hermana, ¿cuántos hombres y mujeres solamente quieren ver a Jesús? Su primer motivo es ver a Jesús. Tal vez para preguntarle o decir no, callarse, solamente verlo. Sabiendo que Jesús es Dios. Cuando se acercó Jesús, con toda la multitud que los rodeaba a Jesús, oiga, no eran pocas, era un montón de personas. Tanto ancianos, mayores, varones, mujeres, jóvenes, niños. Todos estaban alrededor de Jesús. Judíos, gentiles, todos estaban alrededor de Jesús. Cuando estuvo cerca, ya acercándose al árbol donde estaba Zaqueo, la sorpresa para Zaqueo fue al escuchar: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es menester que pose en tu casa. Zaqueo en su mente se dijo: Jesús el Cristo me conoce. Miren, hermanos, solamente quería verlo. Un hombre pecador, un hombre que llegó de acuerdo al mundo, llegó a la cúspide. Un hombre músico. Si usted quiere entenderlo, riquísimo. Príncipe de todos los publicanos, todos los cobradores de impuestos. Hombres que han llegado a la cúspide por corrupción, por malas acciones, pero estaban allá arriba, según la sociedad del mundo. Por eso se sorprendió. Oiga, se sorprendió. Él quería ver a Jesús. Según él, no lo conocía Jesús a él. Él quería verlo. El hombre, la mujer, pecador, pecadora, quieren ver a Jesús. Pero la sorpresa es grande cuando se escuchó Zaqueo.
Cuando Jesús le dijo, Zaqueo, oiga, le dio su nombre. Date prisa. Desciende. Porque hoy es menester que pose en tu casa. Le estaba diciendo, es menester, es necesario que yo esté en tu casa. Miren, hermanos, muchos pecadores consideran que Jesús no se puede acercar hacia ellos o hacia ellas. Esas personas se consideran aislados. Dicen, muy difícil que Jesús me vea o me escuche, porque he hecho muchas cosas no adecuadas. Pero cuando él escuchó su nombre, Zaqueo dijo en su mente, Jesús el Cristo me conoce. Y es una verdad. Dios Todopoderoso conoce a todos. Uno levanta la mano, somos más de 7 millones, otros ahora están diciendo somos más de 8 millones, pero somos más de 7,000 millones en todo el mundo. ¿Cómo puede conocernos? Es algo irracional. Oiga, es irracional para el ser humano, pero para Dios no. Él conoce a cada uno. En este tiempo, en este minuto, en este segundo que estamos aquí, me conoce a mí, a los que están aquí, a los que están escuchando, a todos, al que está en la China, ya sea al norte, al sur, al este o al oeste, de toda esta tierra, conoce a cada uno por su nombre. Por esas palabras, hacia una persona pecadora que quiere arrepentirse buscando el perdón de Dios, es conocido por Jesús hace mucho tiempo. Miren, hermano, Dios no te conoce hoy. Dios te conoció. Por eso dice, yo te formé en el vientre de tu madre. Él te conoció antes que tú nacieras. Sabe tu nombre perfectamente y no se equivoca. No se equivoca. Por eso Zaqueo obedeció, descendió deprisa y recibió a Jesús el Cristo gozoso en su casa. Miren, hermanos, pecador. El pecador se había sabido gozar cuando Jesús entra a su casa. Se goza. La humanidad entera se sorprende cuando escucha su propio nombre, de cada uno, sea varón, sea mujer, teniendo tantos pecados. Pero cuando ingresa Jesús a su casa, se siente gozoso. Pero miren, hermano, la palabra de Dios es tan clara que en este pasaje no había palabra. Es decir, ingresó, se sintió gozoso. No había palabras.
Jesús se sentó al lado de Zaqueo. Todas las personas que estaban ingresaron también. Todos ingresaron donde Zaqueo. Miren, hermanos, todos en silencio. Por un poco tiempo, ese silencio. ¿Qué nos dice en Marcos, capítulo 10, versículo 29 a 30? Marcos, capítulo 10, versículo 29 a 30. No se olviden, nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. Y respondió Jesús, dijo: de cierto les digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba ciento tanto ahora en este tiempo, casa, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero, vida eterna. En toda esa multitud de personas había incrédulos, juzgadores, condenadores, diciendo: Jesús el Cristo había entrado a posar con un hombre pecador. Oiga, es increíble. Cuando Jesús está caminando, la gente se empieza a acercar donde Él. De todo. Creyentes y no creyentes, incrédulos, juzgadores, condenadores, es decir, de todo. Todos ahí estaban. Más aún, sobresalía la voz de esos incrédulos que decían: Jesús, el Cristo, había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cuántas religiosidades y religiosos existen en esta tierra que obstaculizan a aquellos que quieren estar con Jesús el Cristo? Y por su palabrería, que son puñales tan filudos, hacen que muchos retrocedan, como también hacen que otros sean fortalecidos y logren ver a Jesús el Cristo. Hay de aquellos que su estima es mayor que de otros. Juzgan quién es salvo y quién no lo es. Juzgan por lectura corporal. Juzgan por los hechos públicos que el individuo muestra. Juzgan por lo que posee o no posee. Hay todo ese tipo de personas. Zaqueo por eso se puso, era tan silencio, pero empezaron a hablar los incrédulos. Zaqueo se puso de pie. Y dijo a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Miren, hermanos,
se levantó. Cuando las personas se levantan en una reunión, más aún en una casa de un rico, riquísimo, todo el mundo se empieza a quedar callado, pensando que va a decir: muy bien, te agradezco porque estás aquí en mi casa. Gracias por haber venido. O cualquier otro. O también hacer una conversación cualquiera. Pero no fue así. Zaqueo dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Zaqueo públicamente confesó que todo lo que él tenía lo tuvo por sus obras injustas, y dará la mitad de todo lo que posee a los necesitados o a los pobres. Era una confesión pública. Estaba diciendo: yo, pecador, todo lo que yo tengo ha sido de forma injusta. No ha sido de forma justa ni correcta. Todo lo que yo tengo, toda esta riqueza que yo tengo, ha sido de forma injusta. Y la mitad de todo lo que yo tengo, ahora se los entrego a los pobres o a los necesitados. Oiga, todo el mundo seguía en silencio. ¿Qué pasó? Él confesó públicamente de sus acciones. Él mismo no estaba seguro, no se sentía bien por las acciones que había hecho. Todo había obrado mal, pero era riquísimo. Según el mundo, alcanzó la cúspide. Pero al mismo tiempo, he aquí lo más importante. Zaqueo agregó. Miren, ¿no? Es decir, no se quedó en eso. Es decir, había otro 50% que le pertenecía. Zaqueo agregó y dijo: y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo con el 4 tanto. Más silencio. En algo que he defraudado a alguno, le devuelvo con el 4 tanto. Todos aquellos que están con el mismo espíritu entendieron perfectamente que Zaqueo se estaba quedando sin nada. ¿Entendió? ¿Entendió, hermano? El pecador dijo: el 50% voy a dar a los pobres o a los necesitados. Pero también agregó: aquel que yo le he ofendido, aquel que yo le he engañado, aquel que le he lastimado, le voy a devolver su parte, más 4 veces más. En otras palabras, hermano, el otro 50% que supuestamente le sobraba, todo lo iba a entregar a aquellas personas que él
había defraudado. Se estaba quedando sin nada. Devolvió al que engañó su parte más 4 veces. Significaba que estaba entregando su otro 50% que le sobraba. Fueron muy pocos los que se acordaron cuando Jesús el Cristo habló en Mateo capítulo 6, versículo 20. Mateo capítulo 6, versículo 20. Fueron muy pocos los que se acordaron cuando Dios dijo: haz tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Entendió? Apenas Zaqueo dijo: voy a devolver a los que he ofendido, a los que he agraviado, a los que he engañado. Terminó de hablar Zaqueo. Jesús el Cristo habló en voz alta: hoy ha sido salvo esta casa, por cuanto también Zaqueo es hijo de Abraham. Les estaba diciendo, Zaqueo, al haberse arrepentido, al haberse humillado y al haber confesado públicamente sus pecados a Jesús el Cristo, este se salvó. Miren, hermanos, otros preguntaron: ¿solo es para aquellos que se hicieron ricos injustamente? Miren, hermano, no, es para aquellos que quieren arrepentirse, para aquellos que ya no soportan más lo que están haciendo, saben que están en pecado, quieren ser libres por Jesús el Cristo, oír su voz que diga: hoy tú eres salvo. Todos los que oyeron, pocos comprendieron perfectamente, otros no entendieron nada. Los demás seguían incrédulos, mas los insensatos piensan y dicen que no necesitan de nadie, solamente con sus obras van a alcanzar a Dios. Miren, hermano, habló Zaqueo, habló Jesús, y la gente empezó a hablar, a murmurar en toda esa casa. Empezaron a decir entonces: solamente es para los ricos. Oiga, no, es para todos aquellos que quieren arrepentirse, sea en la condición económica en que usted se encuentre. Puede también arrepentirse. Dios Todopoderoso por eso hablaba claramente. Les he dicho: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Entendió? Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, hermano, la parábola de la oveja perdida está en Mateo capítulo 18. De la misma manera dice: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. De esa parábola, que eran 100 ovejas,
Pero una se extravió, se perdió, se alejó, se separó. Y el pastor fue a buscarla. Y cuando lo encontró, ¿qué dice? Se gozó en gran manera e invitó a todos para que también se gocen y se alegren de esta una oveja que se había perdido y volvió al redil. El gozo era mayor por esa una oveja que se ha perdido que por las 90 que no se han perdido. Y cuando leemos nosotros de Zaqueo, Dios Todopoderoso nuevamente lo dice. Jesús el Cristo nuevamente lo expone. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Entendió? Dios Todopoderoso nos conoce a todos. A todos. No hay uno que pueda decir, Jesús no me conoce. Sea ateo, sea satánico, sea brujo, sea hechicero, sea narcotraficante, sea terrorista, sea lo que usted sea. Jesús, el Cristo, te conoce. Conoce a todos. Conoce claramente. Por eso, hermano, hermana, todos queremos arrepentirnos, dejar la religiosidad, dejar las costumbres y tradiciones y buscar a Jesús para arrepentirse y decirle, Señor, he pecado. Pero en este pasaje que el Señor nos muestra en la palabra de Dios, Zaqueo no le lo demostró. Porque sabía que él había obrado injustamente hace mucho tiempo. Cuando él entregó la mitad a los pobres o a los necesitados y la otra mitad entregar a todos aquellos que ha ofendido, se quedó sin nada. Esa es la realidad. En el momento en que te arrepientes y confiesas a Jesús tus pecados, todo desaparece. Ya no hay pecado alguno. No hay alguien que te pueda acusar. No hay alguien que te quiera avergonzar. No hay nadie que pueda apuntar y decir, tú has hecho esto. Porque tú te has arrepentido públicamente delante de Jesús el Cristo. Nadie te puede acusar. Nadie. Por ello, hermano, hermana, ahora es tiempo de que usted obre como Zaqueo. Arrepiéntase. Pida perdón solamente a Jesús, el Cristo, y oirá su voz que le dice. Usted va a escuchar esa voz que Jesús le dice. Hoy es necesario que entre en tu casa. Amén.